Los economistas convencionales y ortodoxos no entienden qué es lo que está ocurriendo actualmente, porque hace más de un año y medio se elevaron los tipos de interés para provocar una recesión económica y así enfriar la economía para que la inflación, que entonces estaba muy elevada y los precios crecían muy rápido, pues se frenara, ¿no? ¿Y qué es lo que ha ocurrido durante este año y medio largo? Pues bueno, que los tipos de interés han subido a unas cotas muy elevadas en muy poquito tiempo, es decir, que crecieron muy rápidamente porque así lo quisieron los bancos centrales, que son los únicos que controlan los tipos de interés oficiales que luego repercuten en el resto de tipos de interés, y sin embargo la recesión pues no se ha visto. No se ha visto sobre todo en Estados Unidos, que fue el primer país que elevó los tipos de interés, una economía que todavía está muy fuerte, crece con mucha potencia, con pleno empleo y con una inflación muy baja, ya muy cerca de los niveles objetivos. Entonces, claro, los economistas ortodoxos no lo entienden porque tienen unas herramientas teóricas que no le permiten entender lo que está ocurriendo. Es verdad que en la zona euro sí hay países que no están tan fuertes económicamente, como por ejemplo Alemania, lleva varios trimestres coqueteando con la recesión, si no directamente en ella, pero es verdad que en el mismo espacio monetario pues hay economías muy potentes como la de Bélgica o la de España que crecen todavía fuertemente, sobre todo en comparación con un escenario en el que los tipos de interés están muy elevados. Como digo, eso choca, eso hace estallar la cabeza de mucha gente, economistas ortodoxos que se han formado con la síntesis neoclásica y que han leído en los manuales de economía que cuando hay inflación hay que elevar los tipos de interés y que eso provoca una recesión o al menos un enfriamiento de la economía que a su vez provoca que la inflación baje. Bueno, no es eso lo que hemos vivido un enfriamiento de la inflación, pero no de la actividad económica, o al menos no de todas las economías como estoy diciendo. Entonces eso no lo entienden. Pero ¿quién sí lo entendió desde hace mucho tiempo y que estuvo diciéndolo una y otra vez que este tipo de política monetaria de elevar los tipos de interés era un grave error? La teoría monetaria moderna. Y yo entre ellos, porque hice un vídeo hace 2 años que luego compartiré por si queréis ver que efectivamente tuve razón, diciendo que elevar los tipos de interés era una chorrada porque no iba a servir para reducir la inflación, la inflación iba a bajar en algún momento eventualmente porque era producto de un shock de oferta, como el derivado de la logística internacional, esos cuellos de botella por culpa de la pandemia, y que simplemente elevar los tipos de interés no iba a lograr una reducción de la inflación y que además podía acelerar la actividad económica o al menos compensar el efecto negativo a través de otra vía que luego voy a comentar. En su día ya lo comenté y vuelvo a lo mismo de antes. No se trata de que la teoría monetaria moderna o yo seamos más listos que nadie. No, es que simplemente tenemos mejores herramientas analíticas para ver qué es lo que ocurre en la economía y poder predecir qué es lo que va a ocurrir. Y de esto va este vídeo, de sacar pecho no de nosotros, sino de la teoría monetaria moderna, porque es una herramienta analítica que a mí me impactó, me cautivó desde el primer momento que la conocí. No es perfecta, ni mucho menos, de hecho muy pronto voy a sacar un libro hablando de las críticas, las desventajas y las fallas que tiene la teoría monetaria moderna, eso sí, desde un punto de vista heterodoxo, no ortodoxo, no convencional, como se suelen hacer muchas críticas muy malas, muy pobres, muy débiles. Y como digo, en este caso, en este vídeo, es para decir, la teoría monetaria moderna te podrá gustar más o menos, pero en esto ha dado de lleno. Vamos a ver por qué. Para empezar, recordemos que es lo que ocurrió hace un año y medio, un poquito más en algunos países, ¿no? Que fue que los bancos centrales elevaron los tipos de interés de una forma muy rápida. Aquí en este gráfico lo podéis ver claramente, exceptuando el caso de Japón, que no elevó los tipos de interés y lo sigue sin hacer. Y por cierto, tiene las tasas de inflación más bajas del mundo o una de las más bajas. Y quizás exceptuando el caso de Suiza, que le elevó los tipos de interés, que es la línea esa rosa que veis ahí, pero que también tiene una inflación más baja que el resto de países, el resto de bancos centrales elevaron muy rápidamente los tipos de interés. Como digo, el objetivo era provocar una recesión. No es que lo diga yo, es que lo dicen los manuales de economía, lo dicen también las declaraciones de los miembros de los bancos centrales, pero también sus propios documentos, que no es algo que yo me esté inventando de hay que ver qué mal pensado es Eduardo Garzón pensando que esto era para provocar una recesión. No, es que eso era lo que se pretendía, era el objetivo. No se ha logrado, al menos, como digo, en Estados Unidos, muy lejos de lograrse eso, y en otros países como España, ¿no? Quizá Alemania, que está en recesión, alguien podría argumentar que ahí se ha logrado, pero no. Lo de Alemania tiene que ver con otro tipo de cuestiones que, por cierto, ya también analicé en otro vídeo, ¿no?
Entonces, ¿cuál es la lógica teórica de este relato? Pues que si tú aumentas el tipo de interés, evidentemente todo aquel agente económico que vaya a pedir un crédito, vaya a obtener un préstamo, vaya a pedir dinero prestado, luego va a tener que pagar más. Esto lo entiende todo el mundo, va a tener que pagar más interés y por lo tanto sale más caro endeudarse. Y eso es un desincentivo para que la gente siga pidiendo créditos. Cuando digo la gente me refiero a familias, a consumidores o directamente a empresas para realizar inversiones, ¿no? Entonces una forma de enfriar la economía. Sale más caro conceder un crédito, tener un crédito, ¿no? Y luego, por lo tanto, eso lo que va a hacer es que las empresas pidan menos crédito, las familias pidan menos crédito y por lo tanto no consuman o inviertan tanto, ¿no? Esa es la lógica que hay detrás. Aquí lo podéis ver con estas ilustraciones que estoy reciclando de otra explicación, de otra vez. Y fijaos, si se baja el tipo de interés, ocurre lo contrario. Baja el tipo de interés, lo que ocurre es que sale más barato endeudarse, entonces suponemos que la familia y las empresas tienen más incentivos para endeudarse porque es más barato y luego pues pueden comprar e invertir más. Lo contrario, si se aumentan los tipos de interés, como digo, sale más caro porque hay que pagar más intereses, y entonces la gente se endeuda menos y la economía se enfría más. Esa es la lógica detrás de lo que se enseña en los manuales de economía, lo que en realidad cualquier profesor universitario tiene que explicar en su clase porque es la visión dominante, ¿no? Pero ¿qué es lo que dice la teoría monetaria moderna? Dice una cosa muy diferente, que como veis encaja mucho mejor con la realidad. ¿Por qué? ¿Cuál es la realidad? Aquí os traigo un titular en el que podéis ver que y leo literalmente: la economía de Estados Unidos crece a su mayor ritmo desde el año 2021 por la fortaleza del consumo. Toma ya, ¿no? Porque podríamos decir, bueno, la economía estadounidense está creciendo a pesar de lo que se había pronosticado, que se iba a provocar una recesión para bajar la inflación a través del consumo, pero es que resulta que encima es a través del consumo por lo que está creciendo la economía estadounidense. Y no se suponía que elevar los tipos de interés iba a reducir el consumo porque salía más caro endeudarse, ¿no? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer y que la teoría monetaria moderna respondió hace ya mucho tiempo, no lo he dicho, pero fue en los años 90, principios del siglo 2021, cuando esta forma de enfocar este asunto cogió fuerza, ¿no? Entonces, en la eurozona, como digo, es diferente, ¿eh? Aquí tenéis algunos países de la Unión Europea y es el ritmo de crecimiento económico para el tercer trimestre del año 2023, que es el último oficial que tenemos ya consolidado y sólido. Y fijaos que, bueno, aparte de que hay países del este de Europa que sí están creciendo muy fuerte, como Polonia, pero luego tenemos a Bélgica o a España que están creciendo también, incluso Italia está creciendo más de la media, a pesar de elevar los tipos de interés, a pesar de que los tipos de interés estén muy elevados, ¿no? Entonces, bueno, y como ya lo adelanto, países en los que no le está yendo tan bien, como los países bálticos o Alemania, tienen que ver por básicamente la dependencia del gas ruso. O sea, se estuvieron dopados a lo largo de mucho tiempo con un gas ruso muy barato y también petróleo, y en el momento en el que eso se acabó con la guerra de Ucrania, pues estos países están pasando penurias importantes, ¿no? Que no es lo que le ocurre a países como España, mucho menos dependientes de ese tipo de hidrocarburos, ¿no? Aquí tenéis la miniatura del vídeo que subí hace unos 2 años hablando precisamente de eso, porque según la teoría monetaria moderna, elevar los tipos de interés para combatir esta inflación provocada por la pandemia no tenía ningún tipo de sentido y que de hecho podía incluso evitar una recesión, incluso evitar que la inflación bajara, porque hay canales a través de los cuales elevar los tipos de interés puede resultar inflacionario, puede empujar a la economía a que los precios sean más elevados. El resultado es siempre indeterminado porque hay unos canales que van hacia un lado y otros canales que van hacia el otro. Entonces es difícil poder averiguar cuál va a ser el resultado, pero desde luego esa posibilidad existe, la contempla la teoría monetaria moderna y en cambio la teoría convencional no la contempla. Y cuando digo teoría convencional no solo me estoy refiriendo a la síntesis neoclásica, sino que ningún otro enfoque económico lo contempla. Esto es propio de la teoría monetaria moderna, ni siquiera enfoques post-keynesianos creo que son fuertes en esto, ¿no? ¿Y cuál es el razonamiento de la teoría monetaria moderna? Pues aquí lo podemos ver con esta ilustración. Fijaos, aquí podemos ver cuál es el mecanismo a través del cual funciona el endeudamiento público, ¿no? O sea, tenemos un Estado, que sería ese edificio que veis ahí abajo, que se endeuda y bueno, pues cuando se endeuda lo que hace es, luego tiene que pagarle intereses a los
propietarios de esa deuda que se ha emitido, ¿no? Es como una especie de préstamo. Viene un inversor y le presta dinero al Estado. Lo que ocurre es que se hace a través de un contrato que se llama deuda pública, bonos públicos, letras del tesoro, como se quiera llamar, pero es algo que le genera un derecho a ese inversor a ir cobrando intereses, ¿no? Porque para algo ha prestado el dinero, para recibir una ganancia que cobre esos intereses. Bien, pues el Estado va a ir pagando esos intereses al inversor correspondiente, pero ¿qué pasa si el Banco Central eleva los tipos de interés? Los tipos de interés que controla el Banco Central europeo o cualquier banco central afectan a todos los tipos de interés, a los del Euribor, a los de la deuda pública, a cualquier tipo de interés que os podáis encontrar en el mercado. Entonces, elevar el tipo de interés de referencia afecta también al tipo de interés de la deuda pública. Es decir, que ahora los estados sobre los cuales controla o afecta el Banco Central tendrán que pagar más intereses, ¿vale? Y este es un canal que siempre pasa desapercibido por la teoría económica convencional. Y a pesar de lo importante que es, sobre todo en países como Argentina, que actualmente tiene una inflación muy elevada, en parte por esto, en parte porque el Estado está inyectando mucho dinero en la economía, que a su vez se trata de cambiar por dólares, lo cual deprecia la moneda y supone un círculo vicioso de inflación. Aquí, como podéis ver, pues simplemente, si se elevan los tipos de interés, aumenta también la cantidad de intereses que tiene que pagar el Estado a los inversores y eso supone más dinero en circulación, supone un aumento del gasto público porque pagar intereses es también gasto público. Así que este canal siempre se les olvida a los teóricos convencionales, pero no a la teoría monetaria moderna, que dice lo siguiente: los inversores, los que prestan dinero al Estado, no suelen ser gente con pocos recursos. De hecho, si vamos a ver los datos, y aquí lo podéis ver utilizando los datos del Banco de España, concretamente la encuesta financiera de la familia, vemos que solo el 0,6% de los españoles invierten en deuda fija, es decir, en valores de renta fija, entre los que incluimos los bonos públicos. Y lo que pasa es que está concentrado sobre todo en el 10% más rico, pero también en el 20% más rico. Ahí lo podéis ver, ¿no? El 1,7% del 10% más rico invierte, mientras que solo hace el 0,4% del 20% más pobre, ¿vale? Entonces, fijaos que es una política fiscal expansiva porque el Estado está gastando más dinero público, pero eso sí, lo está inyectando sobre todo en las capas más acaudaladas. Y esto es una crítica por parte de la teoría monetaria moderna, que dice no eleven los tipos de interés porque eso en realidad es como una renta básica para ricos, ya que son los que tienen más dinero, son los que invierten más en deuda pública y son los que más se van a ver beneficiados por este incremento en los intereses derivados de haber elevado el tipo de interés de referencia, ¿no? Vamos a poner datos reales para el caso en este ejemplo de Estados Unidos. Fijaos, esto es el gasto en las diferentes áreas del presupuesto de Estados Unidos para el año 2023. ¿Cuál es la partida de gasto o el área de gasto que más ha crecido en el año 2023, que más voluminosa es en el año 2023 y que por lo tanto más dispara el gasto público en Estados Unidos? El pago de intereses. Es alucinante, ¿no? Porque hay muchas veces se dice que en España tenemos una carga de deuda pública muy elevada y eso supone un lastre para los presupuestos y tal. Pues bueno, pues vale, te acepto el argumento, te lo podría desmontar de mil formas diferentes, pero es que, oye, si lo comparas con otros países, en realidad la carga de la deuda pública, en el caso de España, es muy baja en comparación con otros países, como por ejemplo en Estados Unidos, que ahí lo podéis ver, es que se gasta mucho más que en la seguridad social, mucho más que en otras áreas, mucho más que en licencia, mucho más que en garantía de depósito, mucho más que en los programas de Medicare, mucho más que en la defensa nacional, ¿vale? Entonces estamos hablando de que es una política fiscal expansiva, como digo, que por cierto explica que en Estados Unidos el déficit público todavía sea muy alto, porque se están pagando mucho por estos intereses de deuda pública por haber elevado los tipos de interés. Pero como digo, es una política fiscal redistributiva en términos negativos, es decir, es regresiva, beneficia más a los ricos, ¿vale? Entonces eso es algo absolutamente criticable y deleznable, porque un Estado no tiene que estar para ayudar a los más ricos, ¿no? Y claro, ¿por qué entonces, y ya vamos pasando a la parte final de este tema, cómo podemos explicar que en otras economías, bueno, como la estadounidense, como España y tal, siga funcionando bien la economía, siga funcionando de forma vigorosa? Bueno, pues por el siguiente razonamiento.
Si lo pensamos, y cualquiera de nosotros puede hacerse esta pregunta, ¿yo para qué me endeudo? ¿No? Cualquiera de nosotros puede hacerse esa pregunta, o quizá pensarlo para un conocido, un familiar o alguien. ¿Para qué alguien se va a endeudar? Y lo primero que nos viene a la cabeza es para comprar una vivienda, pero no es algo que suele ocurrir precisamente, sino que ocurre una vez en la vida, como mucho 2 o 3 veces para la gente normal, y sobre todo hay gente que no se endeuda nunca para comprar una vivienda, y básicamente hoy porque los precios están disparados y es casi imposible para la mayor parte de las personas. Así que gente que quiera, o sea, se han encarecido el crédito y por lo tanto también las hipotecas, pero sí, nadie se puede endeudar, nadie se hipoteca, o eso ocurre muy de vez en cuando, entonces que tampoco la economía lo va a notar mucho, y sobre todo no lo va a notar en el primer momento. Luego otro tipo de cosas, pues vehículos, electrodomésticos, bueno, pues sí, la gente se endeuda a veces para eso, pero desde luego no es la mayor parte de su consumo, esto por el lado de la familia. Y eso es lo que tenemos en la parte derecha del gráfico, como, y esto es un documento oficial del Banco Central Europeo, se establece que el impacto de la política monetaria restrictiva, es decir, de haber elevado los tipos de interés, tarda mucho tiempo en hacer efecto, ¿no? Se tarda mucho en ver, y ahí lo podéis ver, el impacto mayor es a partir de 2024, y un efecto que tampoco es una locura, ¿no? Diciendo, oye, pues sí, elevar los tipos de interés tiene un efecto negativo, esto lo dicen los propios dirigentes del Banco Central Europeo, los propios empleados, pero dicen, oye, esto es un efecto que va a tardar casi 24 meses en notarse, para las familias sobre todo. Y en el lado izquierdo tendríamos a las empresas, que sí que el efecto es mayor, pero de nuevo tarda en hacerse notar. ¿Por qué? Porque las empresas tampoco se están endeudando todos los días pues, para sacar su actividad económica, si los tipos de interés están muy caros. Y si necesitan endeudarse, lo van a hacer. O sea, que es que tampoco es algo que, oye, pues una empresa, me sale más caro, pues ya no endeudarme, pues ya no me endeudo. No, si tu actividad y tu negocio se basa en eso y necesitas el dinero, lo vas a hacer. A lo mejor tienes que elevar los precios, pero oye, en realidad eso, fijaos, lo que va a hacer es empujar la inflación al alza, no a la baja, precisamente, ¿no? O sea, es lo contrario de lo que piensan los economistas convencionales. Entonces, en este gráfico podéis ver un poco la explicación, pero a la que me estoy refiriendo, pero en este gráfico quizás se vea mejor. Esto es para la zona del euro, la evolución del consumo privado, y se divide en aquellos bienes en los que tienen una duración muy breve, son los bienes no duraderos, ¿no? Por ejemplo, los alimentos, la ropa, etcétera, y luego los bienes duraderos, que serían los electrodomésticos, la vivienda, el coche, y ahí podéis ver que claramente la mayor parte del consumo es siempre para bienes no duraderos, o servicios, que también son, por su propia definición, no duraderos, ¿no? En el momento lo consumes y ya está. Entonces, fijaos, claro, tú puedes estar elevando el tipo de interés, que vas a reducir seguramente el consumo privado, pero solo para los bienes, como digo, duraderos, ¿no? O los bienes de capital a los que he hecho referencia, pero el resto del consumo no tiene por qué notarlo, y mucho menos si las economías están creciendo por otros motivos, como ocurre en Estados Unidos, como ocurre en España, que crecen por otros motivos. Entonces, claro, elevar los tipos de interés, pues te sale más caro endeudarte, sí, pero la economía puede seguir funcionando. No tiene, sobre todo en el corto plazo, por qué verse afectada, ¿no? Y aquí tenemos pues, los últimos gráficos que vamos a ver, y es que precisamente el consumo en la zona euro ha aumentado, sobre todo en el caso de los hogares, para los bienes duraderos, no para los no duraderos. Ahí lo podéis ver en el gráfico de la izquierda, la barra esa turquesa, azulada, que aumenta más a partir, fijaos, de hecho, que en el año, después de la pandemia, ya está por encima del consumo de los bienes no duraderos. Quiere decir que la gente ha consumido más, o ha elevado, mejor dicho, su consumo para estos bienes, para estos electrodomésticos, para estos coches, o para las viviendas, que para los bienes no duraderos. ¿Cuál es la explicación? Está en la parte derecha del gráfico, que es que los precios han aumentado mucho más en los bienes no duraderos, alimentos, ropa, etcétera, ¿no? Entonces, claro, si aumentan más en eso, gasolina, etcétera, entonces tienes que consumir o tienes que elegir consumir, vas a elegir consumir pues precisamente lo que nos haya encarecido tanto, como estoy diciendo, pues electrodomésticos que nos han encarecido mucho, vehículos que sí se han encarecido. Pero esa es la explicación básica, más allá de lo que he dicho de, oye, si te tienes que endeudar porque es tu forma de tener un negocio, lo vas a hacer, aunque te salga más caro. Si eso ya elevarán los precios para no perder margen de beneficio, pero como digo, eso va en contra precisamente de la teoría
ortodoxa, ¿no? Y fijaos, aquí ya simplemente para ir terminando, la inflación de Estados Unidos, pues bueno, ha bajado sin necesidad de que haya una recesión y está en torno al 3%, se mantiene ahí, podríamos preguntarnos por qué, aunque tiene mucho que ver los alquileres que siguen subiendo mucho y en Estados Unidos el IPC de allí contempla el alquiler, no así ocurre en Europa, por cierto. Y en la zona euro igual, ¿no? O sea, podríamos decir, no, pues con Alemania está funcionando. Oye, pero es que la política monetaria de elevar los tipos de interés también afecta a España. ¿Por qué? En verdad la inflación ha caído y está contenida cerca del 2%, que es el objetivo de inflación del Banco Central Europeo, sin haber provocado una recesión, al menos en este tipo de países como España. Bueno, pues la explicación que yo he dado. Y aquí tenéis el último gráfico que os traigo, que es el caso excepcional de Japón, que suele servir como ejemplo de las tesis de la teoría monetaria moderna. Y es que desde ahí lo podéis ver, desde la crisis que tuvo en los años 90, no ha modificado el tipo de interés, que es la línea roja, la ha dejado pegada a cero, a pesar de que en algunos momentos ha tenido un shock de inflación, como en el año 2012 o como en el año 2021 y 2022, como el resto de países, pero fijaos que esto da un poco la razón a la teoría monetaria moderna, en el sentido de, oye, tener los tipos de interés bajos es una política deflacionista, porque no estás encareciendo el crédito y empujando a las empresas a que aumenten sus precios, y porque sobre todo no estás pagando muchos intereses a los propietarios de la deuda pública, entre otros motivos que reconozco y que recojo en el vídeo ese que os dije. No quiero hacer esto muy largo, pero la idea sería esa. Japón ejemplifica cómo mantener los tipos de interés te permite combatir la inflación, no es necesario aumentar los tipos de interés y de hecho es contraproducente porque puedes provocar inflación, puedes además provocar la recesión, pero sobre todo es redistributivo en términos muy negativos, es decir, es regresivo porque está beneficiando sobre todo a los agentes económicos que más dinero tienen, si aumentan los tipos de interés, como digo, no es lo que ha ocurrido en Japón, ¿no? Entonces me vengo para aquí, para las conclusiones y terminamos. Yo precisamente no fui muy, ¿cómo decirlo?, muy incisivo en este tema porque no terminaba de creérmelo, pero hay algunos autores de la teoría monetaria moderna que sí han estado mucho tiempo diciendo elevar los tipos de interés va a provocar mayor gasto público a través de los intereses y la actividad económica se va a dinamizar. Yo la verdad es que no lo recojo del todo eso, no lo acepto, no lo compro. ¿Por qué? Porque los grandes agentes económicos, que son precisamente los que más beneficiados se ven por este pago de intereses, en realidad suelen ser pocos, no suelen consumir e invertir mucho, entonces no es que dinamice mucho la actividad económica. Yo aquí lo que veo más es que la actividad económica de Estados Unidos sigue bollante por otros motivos, igual que ocurre en España, igual que ocurre en Bélgica. La inflación ha ido por su otro lado, en el plan, se ha acabado el shock de precios por culpa de los cuellos de botella, pues ya está, pues bajar la inflación a unos niveles más razonables y ya está. La política monetaria no ha servido para reducir la inflación, que es lo que muchos, eso sí, decíamos desde hace muchísimo tiempo, y lo único que ha hecho ha sido hacer más injusta el reparto de la renta y sobre todo el reparto del dinero público, porque tenemos a los estados que están entregando una renta básica para ricos, y esto es lo llamativo y lo denunciable. No quieren una renta básica para todo el mundo, pero sí aceptan que sea una renta básica para ricos, la gente que tiene dinero para invertir, y no digo 1.000 euros, unos pocos de 1.000 euros en deuda pública, hablo de muchísimo dinero, de cientos de miles, incluso millones de euros que se invierte en deuda pública, y eso es dinero que crean los estados a través de la inyección de pago de intereses y que eleva la riqueza de estos agentes económicos. Y como digo, eso solo ha provocado una asimetría más importante en la brecha de desigualdad y de renta y de riqueza, que ya de por sí era muy alta, pero no ha logrado para nada reducir la inflación. La reducción ha bajado a pesar de la política monetaria de estos bancos centrales. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.